Cuéntanos, ¿qué es a lo que te dedicas? ¿Cuál es la intención de hacer de hacer esta presentación? ¿Y cuál es tu expectativa sobre esta misma? Ok, bueno, muchísimas gracias, Adrián, por el antecedente que nos diste sobre los temas de SOC y de Nokia. Vamos a compartirles un poco del conocimiento que tenemos acá, súper bueno, de lo que tú mencionabas, René, también. Compartir conocimiento yo creo que nos hace conocer muchísimo más y es la forma en la que nosotros podemos practicar mucho más lo que conocemos y hacer que otras personas, así como a nosotros nos costó al inicio aprender, porque eso son horas de aprendizaje, son horas de estudio, son desveladas en las que uno tiene que armar, desarmar, ver cómo funciona, por qué no funciona, eh, ver cuánto tiempo te va a demorar un proyecto en concluirse, armar tu carta Gantt, bueno, etcétera. Y sí, vamos a ver ahora un poco del tema de arquitectura. Llevo más o menos unos 20 años en ciberseguridad, soy consultor, he pasado por entidades bancarias, instituciones financieras, eh, he pasado por canales también donde se venden soluciones de ciberseguridad. Me ha tocado estar por Colombia, Chile, Estados Unidos, aprendiendo un poco de estas cosas raras en las que nosotros andamos metidos a veces. Tengo buena experiencia en el tema de arquitectura. Se puede decir que es básicamente donde más me he desempeñado. Y en cómo armar este tipo de infraestructuras de ciberseguridad para tratar de defender y que en algo no se lleven la información los chicos malos. De lo que mencionaba René hace un rato también. Y en algunas de las conferencias vimos que nos tocaba pasar por toda la paleta de colores. Nos tocaba aprender sobre lo bueno y lo malo y tratar de enfocar nuestro conocimiento en enseñarle a la comunidad lo que sí se debe de hacer y lo que no se debe de hacer y por qué no debes de hacerlo, obviamente. Entonces yo creo que por ahí comenzamos entonces. Perfecto. Ayvam, No sé si ya puedes ver la pantalla. Veo tu pantalla. Ayvam, ¿alguna recomendación, alguna pregunta o alguna expectativa para esta charla? No, pues con todas las ansias, pues, esperando que inicie y como nosotros siempre, alimentándonos. Para nosotros esto no es aburrido, aquí podemos seguirle 12 horas más si quieres, bueno, no hay ningún problema, seguimos compartiendo y aquí estamos a la espera y pues igual pues, aprovechar y agradecer a Jack por el tiempo, ¿no? que nos brinda para compartirnos toda esta información y pues venga, vamos a ello y aprovechar también para saludar ahí a la gente que nos está viendo, ¿no? A los que están ahorita presentes en la transmisión, agradecerles también por su tiempo de estar este día con nosotros aquí en esta transmisión y agradecerles saludos, por ahí algunos estaban saludando de Colombia, otros de Argentina, por ahí alcancé a leer, Ecuador, etcétera, pues un saludo ahí a todos, ¿no? También. Exactamente. Perfecto, mi estimado Jack. Vamos con todo entonces. Listo. Como hemos estado conversando en estas conferencias súper interesantes a lo largo de estos 2 días, quería mostrarles un poco, como ya hemos metido algo de miedo durante las conferencias, vamos a seguir con algo de un poquito más de miedo para ver hacia dónde tenemos que enfocar todo nuestro conocimiento y ver de qué manera podemos ayudar a las organizaciones y a nosotros mismos como consultores, como estudiantes de ciberseguridad y ver cómo debemos de hacer que todos nuestros conocimientos hagan lo bueno. Entonces quería comenzar por un concepto súper básico que es el de ciberseguridad, un conjunto de tecnologías, procesos, procedimientos y servicios encaminados a proteger estratégicamente los activos físicos, lógicos o de servicios de una organización. Muchas veces las organizaciones o nosotros mismos nos olvidamos de que estamos protegiendo datos y no pensamos en que más allá de los datos también existen los seres humanos. Ya mencionaba, creo que también en las conferencias anteriores alguien, que los problemas se generaban básicamente por la capa 8. Y bueno, sí, aunque parezca un poco irrisorio, muchas veces los problemas de capa 8 son los que llevan a que una arquitectura falle. Porque si tú no armas una arquitectura y no prevés y no contemplas todos los elementos que tiene esas arquitecturas, obviamente tu modelo va a fallar.
va a fallar y va a permitir que haya fuga de información, a que esté la información expuesta o a que simplemente todas las aplicaciones comiencen a funcionar mal dentro de una arquitectura. Bueno, acá un poco para mostrarles un poco del conocimiento que he obtenido a lo largo del tiempo, varias certificaciones en varios productos, varias marcas de las que mencionaba también Adrián, por ahí las conocemos, entonces bastante interesante. Miren que las bajas se contarán en miles de muertos, no se contarán en miles de muertos, sino en millones de personas perjudicadas por los daños a la infraestructura, sobre todo a las redes de electricidad y comunicaciones. Esto lo tomé de una conferencia que asistí hace algún tiempo, donde se mencionaba que los ataques hacia infraestructuras críticas iban a ser el principal objetivo a lo largo del tiempo y a través de los años para hacer que una organización, que un país deje de funcionar o deje de producir. Y esto incluso lo vemos ahora hasta en las películas. Vemos muchas películas donde lo que siempre se atacan son plantas de energía eléctrica, plantas de gas, plantas de agua. Y la mayoría de los ataques tienen éxito porque alguien no hizo bien su tarea. Y cuando menciono a este alguien, no quiero decir que nosotros los de ciberseguridad, los de TI, los de telecomunicaciones, no hagan lo que tienen que hacer. Es porque muchas veces no conversamos entre nosotros mismos, no conversamos en el equipo y no revisamos todo lo que tenemos que revisar, no revisamos todos los elementos para armar una buena arquitectura. Y parte de ese problema es que no conocemos muchas veces cuáles son los incidentes de seguridad. Los incidentes de seguridad sabemos que no solamente son las intrusiones que hacen cibercriminales, ciberdelincuentes, sino que también pueden ser un desastre natural, ataques maliciosos internos, muchas veces empleados descontentos, a los que no se les paga bien o se los maltrata o crecen o están en un ambiente bastante inestable, buscan de alguna manera filtrar información. Menciono dentro de la presentación, por ejemplo, Wikileaks, que nació a partir de la exposición de información del gobierno de Estados Unidos. Y también un incidente de seguridad que muy pocos lo toman en consideración son las fallas y errores humanos involuntarios. No quise poner voluntarios porque el voluntario son los ataques internos, pero sí hay que considerar que todos estos elementos forman parte de una arquitectura. Muchas veces las personas que hacen el diseño miran el firewall, miran los IPS, miran los SIEMs, miran todos los cacharros que se ponen dentro de la arquitectura, pero no se fijan en que quizás el ingeniero que estoy poniendo a cargo de tal o cual elemento, dispositivo de tecnología, no fue lo suficientemente entrenado, o de repente no le hice el test psicológico o el test psicotécnico para ver si era una persona estable a la que iba a poner a cargo de una arquitectura compleja. Voy a tomar como ejemplo los bancos. Los ataques que hemos visto, voy a hablar por los ataques conocidos sin darles el nombre de las instituciones por cuestiones de ética. Pero en los bancos que tenemos acá en Ecuador han sufrido ataques precisamente porque se olvidaron de los factores humanos, se olvidaron de tomar en consideración que el error humano es el que le abrió las puertas al ataque, al cibercriminal o al ciberdelincuente. Y me gusta mencionar muchísimo este libro, no sé si la audiencia lo ha visto, entiendo que acá en el grupo sí lo debemos de tener algunos. Yo tengo una copia de este libro que, a pesar de que en el gobierno anterior de hace unos años acá en Ecuador fue de prohibida importación, no lo dejaron ingresar porque dentro de ese libro de Edward Snowden, donde se cuenta la historia de Edward Snowden por toda la información que se filtró al gobierno de Estados Unidos, se mencionaba a Ecuador y se mencionaban algunas compañías que hicieron X cosas dentro de este gobierno. Y me gusta mencionarlo porque es una forma de evidenciar de que otra vez el factor humano tuvo que ver en que los ciberataques a los que fuimos expuestos tuvieran éxito. Si algún rato logramos publicar ciertos extractos de este libro con el permiso de los autores, sería súper buenísimo. Pero hay unos extractos donde se mencionan compañías ecuatorianas que participaron en temas bastante complicados acá.
Y ahora sí quería mencionarles un poco lo que es el panorama de las ciberamenazas. Todos sabemos hoy en día que existen los cibercriminales, el ciberdelincuente, pero a nivel organizacional, a nivel corporativo, para ponerme un poco más al nivel de las empresas, de las pymes, no conocen que existen muchos tipos de ciberamenazas. Hay robos de identidad. En una de las conferencias anteriores, no me recuerdo quién mencionó, pero se podía, a través del DNI, de la cédula, obtener muchísima información. Acá nosotros tenemos en Ecuador un sitio web que recopila toda nuestra información y simplemente si tú obtienes una copia de la cédula de nuestro documento de identidad, tienes acceso a los registros de cuántos autos tienes, cuántas propiedades tienes, cómo se llama tu esposa, si eres casado, cómo se llaman tus padres. Bueno, tiene relacionados aproximadamente unos 10 sitios donde están toda la vida, pasión y muerte de nosotros los ecuatorianos. Y lo más simpático es que tú puedes acceder a toda esta información con la copia de la cédula y creando correos falsos, haciendo un poco de ingeniería social a la información que tienes de estas personas y puedes conocer dónde viven, dónde trabajan, y ya con eso puedes cometer muchos, pero muchos delitos. Es interesante saber que lo que nosotros como organizaciones perdemos de dinero por no armar buenas arquitecturas, son miles de millones de dólares. Entre 2019 y 2023, por citar algo, en alta tecnología se perdieron 753 mil millones de dólares por ciberataques. Y este dinero, en las conferencias anteriores, mis compañeros también mencionaban de que no nos daban el presupuesto, no alcanza el presupuesto para que logremos armar un CIEM, que logremos contratar los servicios de un SOC, de un NOC, que logremos contratar herramientas de CASB, de DLP. Y en realidad, sí, nosotros como integrantes de un departamento de ciberseguridad o de TI, hiciéramos un poquito más de esfuerzo en tratar de vender internamente los proyectos, lograríamos que los financieros o que los directivos de una organización dijeran, sí, ahí está el dinero. Bueno, obviamente también hice un comentario de que muchas veces eh, para estos altos directivos el motivante siempre va a ser, hasta que no me suceda, yo no te voy a dar el dinero. Pero sí con ciertos ejemplos de, bueno, y ahí tomarlos como malos ejemplos. Tomar malos ejemplos de otras instituciones a las que ya han sido vulneradas, ya han sido atacadas, pueden servirnos para que nuestros directivos nos den el presupuesto que necesitamos y para que nuestros directivos tomen conciencia de que la exposición y el riesgo de tener nuestra información expuesta es altísimo. Y aquí quiero mostrarles, con el tema del miedo que hemos venido mencionando a lo largo de estos días, voy a mostrar un par de láminas de información que ya fue publicada, ya ha sido sacada de algunos sitios de websites de acá de Ecuador y que lamentablemente fue vulnerada, donde quiero evidenciarles de que sí se puede extraer información de organizaciones o de arquitecturas que son muy débiles. Por ejemplo, la que estoy mostrando, tuvieron el acceso a una base de datos. Otro de mis colegas mencionaba que se podían hacer muchos ataques con el SQL Map y es verídico. Esto que ustedes están viendo ahora en la presentación es extracto de una base de datos que vulneraron acá a uno de los sitios de Ecuador. Y esto también fue un ataque a una base de datos de un banco donde lograron sacarse números de tarjetas, donde lograron sacarse información de los tarjetavientes de este banco. Pero, repito, aquí el principal problema no necesariamente son las herramientas, no necesariamente son los dispositivos, no son las marcas, sino que seguramente no contaron con, como dicen los mexicanos en el programa de Chespirito, no contaban con la astucia de que algún cibercriminal iba a encontrar dentro de la arquitectura una falla, iba a encontrar un hueco por donde lograr introducirse y obtener toda esta información. Y con todo este miedo, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Ya para entrar un poco en la materia. Deberíamos pensar en cómo armar, en cómo establecer
un buen ambiente de ciberseguridad. Y una de las primeras cosas que no hacemos, y digo no hacemos porque cuando nosotros comenzamos, cuando yo comencé hace muchísimos años, yo comencé por meterme directamente al fierro, al firewall, configurarlo, y me olvidaba siempre de la parte de investigación, me olvidaba siempre de la parte de cómo esto iba a afectar si se vulneraba, o de qué iba a pasar si se caía. No hacíamos las pruebas de escritorio, no hacíamos las pruebas de qué pasa si el firewall no se le configura un segmento, qué pasa si un spam nos llega a caer, cuánto tiempo nos tienen bloqueados. No hacíamos esa investigación. Y uno de los principales pasos es hacer investigación sobre legislación y sobre lo que nos puede suceder si al menos trabajamos en una institución que maneja información sensible, de qué nos puede pasar si esa información es expuesta, si esa información está vulnerada. Debemos de definir beneficios y obtener apoyos de las altas gerencias. Yo siempre les digo a mis compañeros, a mis colegas, digo, nosotros los de TI, de tecnología, de ciberseguridad, somos los peores vendedores porque no sabemos cómo sacar un presupuesto de los financieros para poder armar todas las arquitecturas. Debemos establecer objetivos para ciberseguridad. O sea, ¿qué voy a defender? ¿Cómo lo voy a defender? ¿Por qué lo voy a defender? ¿Dónde lo voy a defender? ¿Lo voy a tener toda mi data in situ? ¿Voy a tener toda mi data en la nube? Dependiendo de cada organización y del core de su negocio y de lo que hagan, voy a tomar ese tipo de decisiones. Escoger un marco de referencia para la implementación. Al día de hoy existen ya varios marcos súper buenísimos. Está NIST, está NERC, están algunas ISO 27001 que nos pueden ayudar a definir cómo debo de armar y cómo debo de implementar mi arquitectura de ciberseguridad. Organizar la implementación. Otro de los errores que cometemos muchísimos de la gente de TI es que primero compramos los fierros y al último nos sentamos a ver cómo armamos la arquitectura, cómo los vamos a configurar, o al último nos ponemos a ver si nos alcanzan los discos duros, o al último nos ponemos a ver si las memorias alcanzan, y hacemos todo al revés. Cuando lo primero que debemos hacer es hacer un poco de estadística, hacer un poco de matemáticas para ver cuánto vamos a requerir de procesamiento, cuántos puertos vamos a necesitar, cuántos equipos vamos a necesitar para proteger, si la capacidad de los anchos de banda de los enlaces son suficientes. O sea, no hacemos ese tipo de levantamiento inicial. Debemos hacer también una evaluación de riesgos para tomar medidas de protección. Si trabajo en una entidad bancaria, en una entidad financiera, al día de hoy no me dejan hacer ningún proyecto si primero no hago mi matriz de riesgos para saber cuánto voy a perder. Y dos pilares que son transversales es estar capacitándonos y tomar conciencia de que lo que vamos a implementar, de lo que vamos a diseñar, va a servir. Y siempre estar en capacitación continua. La seguridad es una historia sin fin. Mencionaba otro de los conferencistas anteriores que no hay seguridad al 100% y eso no existe. Es una historia sin fin en la que en todo momento debemos de estar siempre instruyéndonos, siempre capacitándonos. Las organizaciones no están preparadas para lidiar con grandes y frecuentes ciberataques. El 80% de los CEOs no están listos para combatir un ciberataque. Latinoamérica, lamentablemente, yo les digo a mis compañeros que siempre ha sido el patito feo o el caballito o el conejillo de Indias para otros países, porque se ha hecho notorio que Latinoamérica no cuenta con buenas arquitecturas, con buenas implementaciones, y no porque no existan buenos elementos, porque existimos buenos elementos. El tema es que muchas organizaciones más se fijan en que cuánto les va a costar. Se fijan en cuánto van a hacer, cuánto les va a costar el firewall, cuánto les va a costar el 100, pero no se hacen la pregunta al revés. ¿Qué pasa si pierdo toda la información y cuánto pierdo por un día de no producción o de no operar? He tenido clientes donde les he mencionado, bueno, hacer este tipo de proyectos te va a costar, por poner cualquier número, $50,000. Pero si ellos dejan de operar un día, la pérdida llega a ser $300,000, $400,000. Entonces, lo que ellos no lo ven, no se fijan en que la inversión que van a hacer les va a ahorrar muchísima pérdida de dinero. Y siempre hay que demostrar lo que sabes. Ese conocimiento tú debes de demostrarlo armando ecosistemas de ciberseguridad, manteniendo todo conectado. Debes ser preventivo, debes de ser predictivo y obviamente debes de hacer gestión.
Cuando hablamos de prevención, en temas de prevención siempre es bueno que tú contrates o internamente, si tienes los estudios y el conocimiento, de que hagas consultorías de SGCI y dependiendo del core de tu negocio, que hagas consultorías para PCI, para IPA, que hagas tu plan de continuidad del negocio. Si hablamos de predicción de defensa, ya vamos a la implementación de los equipos que realmente pelean contra una intrusión o contra un ataque a la información. Estamos hablando de un firewall, de un UPS, de hacer hardening de los servidores, hardening de los routers. Y obviamente lo que mencionaba también en la conferencia anterior Adrián, si tengo todos estos cacharros, si tengo todos estos fierros, no me sirven de nada si yo no tengo un panel de gobierno, si yo no tengo una consola, cómo administrarlos ni cómo gestionarlos y que tengan la inteligencia suficiente para decirme dónde están las posibles brechas de seguridad y dónde están los posibles huecos. De todo lo que les he mencionado, siempre me gusta mostrar este meme de que en Facebook toda la gente de TI, toda la gente de ciberseguridad se muestra como el pepudo, se muestra como el portachón, pero en realidad cuando vas y haces un análisis de su arquitectura, de su infraestructura, son como el flaquito, el debilucho que se ve a la derecha. Y me han mencionado de por qué muestras algo así, porque es la realidad. La realidad es de que tú puedes armar una muy buena arquitectura sin tener mucho dinero y comenzando haciéndola por capas. Pero tienes que ser convincente para demostrar que esa arquitectura, con poca inversión, la puedes ir desarrollando poco a poco y hacer que tus directivos te entreguen todo el presupuesto. Y precisamente cuando hablamos del diseño de las arquitecturas, conozco, he tenido experiencias con ciertas personas que se demoran una semana diseñando el diagrama de la red y se demoran una semana para hacer ese gráfico que ustedes ven ahí en la presentación. Y cuando les dice, ¿sabes qué? ¿Por qué te demoraste tanto? No, lo que pasa es que no encontraba la dirección. Digo, pero no tenías que encontrar la dirección, pues tenías que usar algún tipo de sniffer y te ahorrabas el tiempo y te ahorrabas la vida. No, pues que no sabía dónde estaba el servidor. Y cuando tú empiezas a hacer ese tipo de preguntas hacia el usuario, hacia el cliente, o te las haces tú mismo, te das cuenta de que nunca habías hecho tu primer diagrama de red, nunca hiciste tu primer diseño de la red, nunca pensaste en la arquitectura y por eso te demoraste tanto en buscar la información que tenías ahí delante. Y esto es algo súper básico que en toda implementación, que en toda arquitectura tú debes de siempre mantenerlo y tenerlo al menos a la mano. Pero no te puedes demorar una semana diseñando el diagrama de red. Y ahora sí, es donde entramos nosotros los de ciberseguridad. Me encanta, y perdonen si a veces mis láminas son como un poco súper descriptivas, pero me encanta poner este tipo de memes, de figuras, para que la audiencia diga, bueno, esto es lo que no, esto es lo que sí, y esto por qué lo pongo. Pero gráficamente hablando, esto te despierta el interés. ¿Y qué es lo que nosotros en ciberseguridad debemos de recomendar, debemos de hacer, debemos de orquestar? Esto que ustedes ven acá en la lámina, no sé si se alcanza a ver bien, pero bueno, más adelante ya está más diseccionada y está ya un poquito más grande. Pero esto es un modelo general de una arquitectura de ciberseguridad y ahí me corrigen mis amigos expertos, René, Adrián, pero esto es lo que básicamente forma parte y es el esqueleto de toda organización, de una institución bancaria, de una compañía que vende servicios de NOC, que vende servicios de SOC, donde tiene que dibujar con el mínimo detalle dónde está ubicado cada uno de los dispositivos, el uso que le van a dar a los dispositivos y en qué segmento de la red deben de ir colocando cada uno de esos dispositivos. Fíjense que he encontrado arquitecturas de seguridad donde se gastaron buena cantidad de dinero en ponerse un firewall, pero nunca pensaron en que si alguien pateaba el cable de corriente, la toma eléctrica del firewall, toda la red dejaba de funcionar. Y he encontrado otras arquitecturas donde han puesto los anti-spam
en un segmento de red donde no estaban ni siquiera los servidores de correo electrónico. Entonces lo que ustedes ven acá es el modelo general de cómo deberían de armar una arquitectura. Y ahora sí vamos dividiéndolo un poco. Uno de los paradigmas actuales es que la gente no cree, los usuarios no creen en la virtualización. A lo largo de las conferencias, una de las cosas que más hemos enfatizado y enfocado es que sí, la virtualización existe, llegó para quedarse y llegó para evolucionar y es uno de los mejores diseños que podemos armar. Les voy a contar por qué considero que es uno de los mejores diseños. En una de los proyectos que desarrollamos hicimos una prueba de poner equipos físicos versus equipos virtuales y lanzarles un ataque. Hicimos unos balanceadores y en esos balanceadores pudimos reproducir internamente varios servidores virtuales y cuando les lanzamos el ataque, dentro de los balanceadores, los virtuales se caía uno, se caía dos, pero no perdíamos el servicio. Lo que se hacía era redireccionar todo el tráfico hacia los otros equipos, versus los equipos físicos que al ser atacados comenzaban a ponerse un poco lentos, se caían y obviamente sí había interrupción del servicio y se perdía. Entonces, uno de los paradigmas que tenemos que romper ahora es de que la virtualización llegó para quedarse y es una de las mejores soluciones que ustedes pueden armar en cuanto a cualquier arquitectura, ya sea de servidores, de bases de datos o lo que estamos hablando ahora que es de arquitecturas de ciberseguridad. Otro de los paradigmas es lo bueno versus lo barato. Lo bueno de hace 5 años no es tan caro ahora. Hace 5 o 10 años, muchas organizaciones, muchas pymes, incluso decían, no, ¿cómo voy a invertir $500 en un firewall? ¿Cómo voy a invertir $1,000, $10,000 en un firewall, en un IPS? Y al día de hoy son tan necesarios que ya esos 1,000, esos 500, esos $10,000 ya no parecen tan caros. Ya esos $1,000, esos $10,000 sirvieron para ahorrar pérdidas de cientos de miles de dólares. Parte de esas arquitecturas, y aquí ya vamos a comenzar a desmenuzarla, es hacer que nuestro perímetro sea fuerte, sea robusto. Dentro de los diseños que nosotros recomendamos, generalmente le decimos a nuestros usuarios, le decimos como consultores a las organizaciones, al cliente, que sí deben de poner equipos en varios segmentos, aunque el equipo se repita. ¿A qué me refiero con que se repita? Que, por ejemplo, debemos tener firewall externos y firewall internos. Ahora, esto que yo les estoy comentando, les estoy mencionando, son diseños que hemos hecho, que hemos consultado, que están basados en muchísimos frameworks de ciberseguridad, como por ejemplo el NIST, el NERC, o incluso hay un gráfico más adelante que les voy a mostrar de donde yo generalmente estudio y tomo los diseños de las arquitecturas para irlos modelando, que es el CERT de Estados Unidos. Pero sí, tú en tu perímetro debes de poner equipos de seguridad perimetral tan robustos como para que aguanten un ataque de denegación de servicio. Debes poner equipos DDoS, debes de dividir la seguridad perimetral en varias capas, de manera que si el atacante encuentra una de las vulnerabilidades, no pueda ir escalando. Se la vamos a poner más difícil. No recuerdo quién fue de mis colegas que mencionaba que al hacer algún diseño de arquitectura, siempre la idea era ponérsela más difícil. Y sí, hay que ponérsela difícil al cibercriminal o al ciberatacante. Otra consideración que deben hacer los arquitectos o la gente que diseña arquitecturas de ciberseguridad es ver que esté separada la red de navegación. Hoy en día, al menos acá de lo que he visto en mi país, hay muchas organizaciones que ponen la misma red de navegación con la red de producción y con la red de desarrollo y se compran un firewall y lo que hacen es simplemente dividir en 2, 3 segmentos y dicen ya estoy protegido. Eso no es protección, eso es, digamos que el inicio de la protección. Y aunque tuviesen un solo firewall, lo que les hace falta es un poco más de diseño y de hacer que ese dispositivo pueda generar más segmentos de red y más separación para hacérsela más difícil a los cibercriminales.
Otra de las recomendaciones que nosotros damos es de que coloquen balanceadores ubicados en la salida del Internet para que ese tráfico pueda ser redireccionado hacia las redes de servicios de filtrado en capa 7, de manera tal que no pueda el cibercriminal estar husmeando, poniendo sniffers o tratar de ver por dónde entrarse. Todos los paquetes que uno envía por las redes de navegación sabemos que están expuestos y que son públicos. A lo largo de estos 2 días se ha hablado incluso de ataques de SQL, ataques a bases de datos, y generalmente lo que estos ataques aprovechan son vulnerabilidades o puertos que ya están expuestos en el Internet, que ya han sido publicados, pero que muchas veces se pueden detener con este tipo de dispositivos. Existen muchos filtradores al día de hoy de varias marcas que tienen la inteligencia capaz de determinar si un paquete es malicioso o un paquete es bueno, que determinan las direcciones de origen, que determinan las direcciones de destino, que determinan si han hecho demasiados saltos o de dónde vienen. Bueno, incluso dentro de la experiencia, una de las cosas que yo le recomiendo a los clientes y que generalmente no la activan, no entiendo por qué si se la compran no la activan, son dentro de los firewalls los features de geolocalización. También en la otra conferencia se mencionaban las redes estas de Tor, los redireccionadores, pero sí hay maneras dentro de los firewalls de mitigar un poco ese riesgo y de reducir el riesgo de intrusiones activando ese tipo de features. Otra de las recomendaciones que nosotros damos cuando hacemos este tipo de diseños es que se dispongan de servicios locales de uso interno para DNS. No sé, bueno, sí hemos, la mayoría creo que hemos palpado en carne propia cuando los DNS a nivel mundial se caen. Acá en mi país se han caído algunas veces esos DNS y bueno, nos toca recurrir a los de Google o a cualquier otro resolver. Pero una buena práctica es que si tengas un DNS interno para que en el caso de que tus aplicaciones que funcionan hacia el Internet no dejen de funcionar y sigan atendiendo al menos de manera local. Eso es una buena práctica que sí las recomiendo. Otra recomendación que nosotros siempre damos es aísla tu red de producción. En tu red de producción es donde están todos tus datos sensibles. En tu red de producción es donde está el corazón de tu organización, donde están tus datos. Debes de tener una segmentación solo para la red de producción con accesos restringidos y ni siquiera los administradores de ciberseguridad o los administradores de TI pueden entrar a las redes de producción, sino solamente el tráfico permitido para hacer consultas, requerimientos, transacciones, etcétera. Y obviamente los dispositivos de perímetro, los firewalls que tú pongas en este tipo de segmentos deben ser de alto rendimiento. Esa es otra recomendación que también se las damos, porque muchas veces hacen las mediciones de una manera tal que no calculan cuánto tráfico va a tener el firewall interno en las transacciones que va a recibir. Y al año o a los 6 meses ese firewall comienza a toser, comienza a ponerse lento, y obviamente te va a costar muchísimo más hacer el rediseño, te va a costar muchísimo más hacer actualizaciones, hacer upgrades, tienes que sacar tus ventanas de mantenimiento. Bueno, es otro dolor de cabeza, hacer un mal diseño, hacer un mal dimensionamiento que incluso en las organizaciones cuesta mucho dinero y pérdida de dinero. Exacto. Mi querido Jack, teníamos una Sí. pregunta que viene de Lucelis, que nos pregunta, ¿qué controles se pueden implementar en la seguridad perimetral? Ok. Cuando hablamos del concepto de seguridad perimetral, estamos hablando de todo lo que nos llega desde el Internet y la navegación que nosotros votamos. Ahora, existen ya varias políticas, existen varias plantillas en donde generalmente tienes la tendencia a cerrar todo para ir abriéndolo de a poco. Esa también es una recomendación que nosotros le damos a los usuarios. Cuando tú instalas un firewall, por default, cierra todo y comienza a abrirlo de acuerdo al requerimiento de tu organización. Si yo soy una compañía de marketing, por ejemplo, voy a cerrar todo y voy a abrir YouTube, voy a abrir redes sociales, voy a abrir acceso a páginas informativas.
Si soy un banco, voy a cerrar absolutamente todo y voy a segmentar en el firewall de perímetro un canal o un enlace o un segmento solo para transacciones de banca en línea, por ejemplo. Y yo sé que lo que son transacciones de banca en línea van a funcionar por un protocolo específico y van a funcionar con un patrón específico que es el que configuran las aplicaciones. Entonces tengo que comenzar a generar paquetes de políticas para poder configurar mis dispositivos de perímetro. Y se configuran la recomendación, y ahí Adrián me puede corregir, la configuración del perímetro siempre va a estar basada en lo que tu negocio hace. Ok, y en cuanto a los temas el segmento de QA y de desarrollo del ambiente de pruebas, este también es una falla que todas las organizaciones cometen. Ponen los segmentos para hacer sus pruebas, para copiar bases de pruebas, para generar aplicativos de prueba en el mismo segmento donde están las aplicaciones y las bases de producción. ¿Y esto qué conlleva? Conlleva que tu base de producción genera una copia y se comienza a regar por toda tu red. Y bueno, obviamente ya sabemos que no es solamente dentro de la red, sino que sale de tu red. Y así es como se ha logrado exponer muchísima información sensible al mundo. El ambiente de desarrollo sí debe de ser muy similar, por no decir igual, a tu ambiente de producción, pero en menor escala, donde debes de tener absolutamente controlada la cantidad de bases de datos, los usuarios que acceden a esas bases de datos, los servidores de aplicaciones y quienes acceden a los servidores de aplicaciones. Cuando tú haces un ambiente de QA y desarrollo y haces la prueba de tus aplicaciones antes de sacarlas al mundo, tiene que ser prácticamente una réplica de producción con todos los controles debidos. Conozco de muchas situaciones donde generan las aplicaciones, hacen las configuraciones de los aplicativos web, de bases de datos, las sacan al el gerente de TI o de tecnología o el director de la empresa dice, para el día de mañana quiero todo esto publicado. Y lo lanzan, hacen el show, lo muestran al público y a la media hora todos los de TI están sufriendo y llorando porque no funciona el aplicativo, porque la transacción no funcionó, porque la base se colapsó, etc. Es muy importante que los ambientes de desarrollo y de QA tengan lo más parecido al ambiente de producción. Y hablando en temas de seguridad, es exactamente lo mismo. Si tú abres en un firewall interno el puerto, vamos a poner cualquier puerto, el puerto 7777, para hacer que tu aplicación funcione, en el ambiente de desarrollo tienes que hacer un puerto 7777 controlado para que tu aplicación funcione. Una mala práctica que yo he visto también dentro de algunas organizaciones es que el ambiente de desarrollo le ponen cualquier puerto, le configuran cualquier cosa y cuando lo tienen que pasar a producción se olvidan de hacer el cambio o el coordinador de QA se olvidó de mover un número o se olvidó de poner un visto dentro, un check dentro de la lista del pase a producción y la aplicación no funciona. La aplicación dejó de funcionar y todo el mundo le echa la culpa al firewall. Todo el mundo le echa la culpa al WAF. Todo el mundo le echa la culpa a los balanceadores. Y no, la culpa no es de ellos. La culpa es de que no pusiste en tu check o no hiciste el doble check que debiste hacer de la configuración de QA en producción y de producción en QA. Pero sí, siempre la recomendación es genera un ambiente separado. Y esto incluso está ya en varias normativas. Están en varios frameworks de ciberseguridad y en normativas de ISO. Se menciona que debes de tener tu ambiente separado. Acá en Ecuador nosotros tenemos la superintendencia de bancos, donde dentro de sus regulaciones te dicen que explícitamente debes de considerar un ambiente de QA y desarrollo similar al de producción separado. Te lo ponen ya como una recomendación obligada, por decirlo así. Otra de las redes que debemos de tener muy, pero muy en consideración son las redes de administración, donde están sentados todos nuestros cerebritos, nuestros genios que manejan el CIEM, que manejan los firewalls, los IPS, los antivirus. Y sí, hay mucha gente que me ha dicho, no, pero es que yo no tengo el suficiente dinero para poner un dispositivo en la red de producción, un dispositivo en una red de administración. Bueno, estamos hablando de que si no tienes todo el presupuesto para hacerlo, busca tecnologías
donde tú puedas dividir la capa de administración de los equipos de perímetro, donde tú puedas dividir, por poner una frase, por donde tú puedas dividir el equipo en dos. Y existen muchas tecnologías al día de hoy que sí permiten hacer esto. Entonces tú debes de tener una red aislada para tu administración, donde estén solo las consolas, donde estén solo los monitoreos, donde esté tu Tiger Team, donde esté tus analistas de SOC, donde están tus analistas de NOC, donde están tus analistas de operaciones, donde están la gente que revisa, por ejemplo, en ambientes bancarios, donde se sientan los amigos que revisan el flujo de transacciones, de qué enlace está arriba, qué enlace está abajo, pero sí debes de tener tu red de administración aislada. ¿Por qué esto es una recomendación? Porque el cibercriminal también sabe que tú aíslas una red de administración y el cibercriminal también va a buscar acceso a tus consolas. Pero se la pones difícil, pónsela difícil. Pon una capa de seguridad, pon un bloqueo, pon un firewall delante de ellos, pon un WAF delante de ellos, pon algún dispositivo de seguridad delante de toda esta red para que él no pueda tener acceso ni visibilidad de lo que existe ahí detrás. Otra recomendación súper importante es aísla a los proveedores. Conversaba con algunos amigos hace pocos días de que ellos ya no están trabajando en ciertas organizaciones y aún tienen el acceso remoto abierto o no les quitaron el usuario de la VPN, el administrador de las VPN se olvidó de borrar el usuario, o mucho más simpático aún, cuando hicieron la configuración de las VPNs o de los accesos remotos, usaron cualquier nombre, menos un nombre que haga relación a este usuario, por ponerles, a ninguno. Y resulta que el que utilizaba el usuario admin 1 ya no trabaja en la compañía, pero como el usuario admin 1 no tiene relación con el nombre de esta persona, simplemente no lo toman en cuenta, no lo borran y el usuario admin 1 sigue estando dentro de la red, sigue estando configurado. Y este amigo que es un proveedor externo dice, mira, yo hasta el día de hoy tengo acceso, aunque yo ya no tengo nada que ver con esta organización. Aísla tu red de proveedores. En tu red de proveedores también tómate el tiempo para generar un grupo de políticas, un set de políticas donde cada proveedor tenga su identificación, cada proveedor tenga su ID, cada proveedor tenga su credencial. Yo soy enemigo y yo también en las clases que he dado, le digo a los estudiantes, digo, soy enemigo de utilizar usuarios genéricos. Yo no les pongo el admin 1, el admin 2, el admin 3. No, a ver, ¿cómo te llamas? Tú te llamas Jack. Ok, tu usuario se va a llamar Jack. Porque al rato que hagas una auditoría, al rato que hagas análisis, vamos a determinar un poquito más quién fue el que hizo la intrusión o quién fue el que usó el nombre de Jack para conectarse, desde dónde se conectó, por qué se conectó, a qué hora se conectó. Y si soy un proveedor externo, yo obviamente después de haber firmado todos los acuerdos de confidencialidad, después de haber firmado todos los contratos, estoy sujeto y sometido a cumplirlos. Y en el caso de que haya algún incidente, ya sea porque anoté, voy a decir algo que también lo he escuchado y lo he visto, anoté mi nombre de usuario y mi clave en un papelito o en mi agenda, lo dejé en mi mochila, se me robaron la mochila y el cibercriminal dijo, interesante, voy a ver para qué sirve esta IP, a dónde se conecta y este usuario y esta clave. Y voilà, tuviste acceso. Ese descuido o ese caso fortuito de que robaran mi mochila y se me llevaran esa información, está jugando en mi contra, porque yo firmé acuerdos. Entonces sí tengo que tener una red aislada donde yo pueda ver quiénes son los que acceden, ver quiénes son los que usan, por qué lo usan. Debo de generar incluso políticas de tiempo. Ahora todos los equipos los dispositivos de seguridad, firewall, WAF, DAF, DBFs, etcétera, tienen políticas donde tú puedes poner que los horarios de conexión solo sean en horario de oficina, o si coordinas con el proveedor en la ventana de mantenimiento, solo en este tiempo y solo en este horario te puedes conectar. Incluso puedes llegar a configuraciones tan finas como que solo genérele dentro de la VPN un rango de 2 direcciones dinámicas y que se las cambie cada media hora y solo desde esas 2 direcciones se pueda conectar. Y tú puedes controlar el acceso y puedes controlar el tiempo que estos proveedores están haciendo algún tipo de trabajo hacia tu red. Otro punto importantísimo, las redes de interconexión de los data centers.
recomendable mantener enlaces independientes por caminos independientes entre dos data centers. Conozco organizaciones que también hablan con su telco. Bueno, y aquí no me voy a pelear con las telcos porque también son amigos los de las telcos, pero la telco cuando va a ir y te vende el enlace te dice, no, mira, yo te pongo el principal y te pongo el de backup y te pongo el tercero por si se caen los dos primeros. Sí y no. ¿Por qué sí y no? Sí, porque contractualmente o administrativamente estoy tratando con una sola telco. Y no porque estoy poniendo todos los huevos en la misma canasta. ¿Qué tal si a esta telco le ocurre un incidente? ¿Qué tal si a esta telco tiene una caída masiva de todas sus comunicaciones? Entonces me voy a ver afectado. Lo que yo recomiendo es que si lo vas a hacer con una sola telco, que la telco sí tenga separados dos caminos y que no utilicen las últimas millas iguales, que sean de diferentes proveedores. O lo más recomendable es que utilices a la telco 1 para tu enlace principal, la telco 2 para tu enlace secundario, o que tengas a las dos telcos trabajando con un balanceador entre ambas, que hagas un Global Traffic Management entre ambas, y que si se cae la principal, se cae la alterna o cualquiera de las dos que se caiga, tú no pierdes disponibilidad, no pierdes servicio. Recordemos que al día de hoy, después de el post-COVID y toda la terminología que usamos ahora después de la pandemia, es que todos estamos usando nuestros dispositivos con conexión al Internet prácticamente todo el día, todo el tiempo. Y si yo estoy haciendo una transacción, estoy haciendo una compra, estoy pidiendo la comida, llego el fin de semana, estamos en confinamiento y no puedo usar mis dispositivos porque perdí comunicación con mis proveedores, perdí la venta, perdí dinero y me morí de hambre. Entonces sí, siempre es recomendable que tus enlaces sean independientes, que sean equipos de seguridad, de routing, de switching de alto desempeño. También he visto que hay organizaciones que en el backbone ponen equipos muy, pero muy light y no hacen el análisis de cuánta carga y de cuánto tráfico van a recibir estos equipos. Y lo que es peor, no piensan en una máxima que yo siempre se las transmito a todos mis usuarios, mis clientes también. Debes de poner los equipamientos pensando en el crecimiento de aquí a 3 y 5 años. He obtenido respuestas como, no, pero es que eso me va a poner un equipo carísimo y no lo voy a utilizar. Miren, muchas personas, muchas organizaciones que pensaban que iban a invertir demasiado dinero en equipos carísimos que no lo iban a soportar y pusieron equipos muy light, muy livianos. Durante la pandemia ese tráfico se vio incrementado exponencialmente y obviamente perdieron muchas transacciones, perdieron dinero. Pero las que sí tuvieron la visión de poner equipamiento que soporte más tráfico, simplemente sus administradores de telecomunicaciones, de TI, de seguridad, dijeron, no, el equipo se aguanta. Sí, el equipo está muerto de la risa. El equipo está como por el 50% de uso. Sigamos funcionando. Y esas compañías obviamente empezaron a generar más tráfico, empezaron a generar más dinero, más réditos para ellos y obviamente el gerente, el director jefe, el administrador de TI, de seguridad, de comunicaciones, se llevó la estrellita porque sí hizo bien su trabajo. Las conexiones con tus sucursales. También me he tocado casos donde se compran el firewall de perímetro, se compran el firewall interno y se olvidaron de las 10, 15, 5 sucursales que tenían aisladas. La recomendación es una brecha de seguridad entra por donde menos lo piensas. Una brecha de seguridad entra por el lado interno. Una brecha de seguridad está donde tú menos te lo imaginas. Protege las conexiones con tus sucursales. Si tienes una sucursal con 5 usuarios, con un dispositivo súper sencillo, súper chico, que le haga la vida difícil al cibercriminal. Y no solamente al cibercriminal, limita el uso del ancho de banda de tus usuarios internos. Yo he escuchado que la mayoría de los que estamos en ciberseguridad, uno de las quejas que los administradores siempre tienen es que mi gerente o mi director de la empresa quiere que se trabaje más y se use menos para las redes sociales. No podemos dejar de usar las redes sociales al día de hoy, pero sí podemos limitar y sí podemos hacer que estos usuarios tengan menos tiempo de pérdida usando redes sociales y más tiempo para hacer producción, dependiendo obviamente del core de tu negocio. Pero sí, siempre hay que usar tecnologías para que protejas todas tus sucursales.
Y bueno, otra vez regresando al modelo general prefísico. Esa imagen que ustedes ven ahí, yo tengo un snapshot en mi cabeza más o menos parecido a este, que es el que generalmente utilizo cuando vamos a hacer diseños o implementaciones de arquitecturas de redes y arquitecturas de ciberseguridad. Eh, Esto de acá, este gráfico, no solamente lo usa el arquitecto de ciberseguridad, sino que tiene que trabajar de la mano con el arquitecto de networking. Ambos tienen que sentarse, ambos departamentos o ambos ingenieros tienen que sentarse y tienen que comenzar a dibujar poco a poco dónde va a ir ubicado cada uno de los dispositivos. No voy a colocar un WAF, que es un Web Application Firewall, en una ubicación, por ejemplo, interna. Debo de ponerlo donde sé que me va a proteger y donde sé que para donde fue diseñado, para proteger mis aplicaciones transaccionales web o para proteger mis aplicaciones informativas web. No voy a colocar un database firewall fuera de los firewalls de perímetro cuando yo sé que el database firewall debo de pegarlo a la red interna de producción donde tengo una base de datos. Ahora, algo que sí quería, me voy a detener aquí un segundo, es comentarle que estas arquitecturas no solamente pueden ser in situ dentro de las organizaciones, sino que estas arquitecturas también están en la nube. Lo que mencionaba Adrián, de que ahora las telcos o las organizaciones grandes venden servicios paquetizados, utilizan este mismo tipo de arquitecturas, pero el usuario final lo que le entregan es un solo servicio, donde por detrás ya está toda la ingeniería, está el diseño y están ubicados todos los dispositivos, todos los accesos ya preconfiguraditos para que el usuario se le haga la vida un poco menos complicada, un poco más fácil. Pero si tú eres el jefe de seguridad, de redes, de una organización, de un banco, de una empresa, de una multinacional, sí debes de hacer arquitecturas similares a estas. Estimado Jack, te molesto con una pregunta que tenemos de Eldon Llantas. Jack, buena presentación. Consulta. Para las redes industriales, ¿cuáles serían las mejores prácticas? Si tengo una red escada, ¿qué tipo de tecnología nos recomiendas para asegurar internamente la red? Ya vamos en 2 láminas. Entonces sí, ya te la respondo. Perfecto, me adelanté un poquitito. Sí. Tenemos otra de Lucelis Manchego, que dice, ¿es rentable tener un data center, entre comillas, un data center propio en la era de la nube? Eso tiene varias respuestas. Yo me voy a inclinar por tomar como ejemplos prácticos lo que nos ha pasado acá en Ecuador. Tuvimos unos incidentes con un gobierno donde hubieron ciertas implicaciones de este personaje en las que quiso apropiarse o adueñarse de cierta información. Y a varios de los consultores que trabajamos acá en Ecuador, por ahí también está Fabián, creo, escuchando las conferencias, y nos comenzaron a consultar sobre dónde lo dejo, dónde guardo toda la data, la guardo en mi data center o la guardo en la nube. Dependiendo de lo que hagas y dependiendo de qué organización eres, la guardas localmente o la guardas en la nube. Ahora, mi criterio es que si tú eres una institución financiera o con información muy sensible que no quieres que se pierda o que nadie la husmee o que nadie te la vaya a quitar o te la vaya a incautar o te la vayan a ver, la puedes guardar en la nube con todas las seguridades del caso. Pero sí, la tendencia es irnos a la nube por portabilidad, por disponibilidad, pero sí tiene sus pros y sus contras. Pero sí, una buena alternativa es mandarla a la nube. Y sobre todo, más que nada, por el tema de portabilidad y disponibilidad. Al día de hoy, la movilidad que tenemos, el teletrabajo, el estar disponibles con un equipo en cualquier parte del mundo, hace que también la información se mueva con nosotros en la nube y vaya viajando por el ciberespacio. Pero sí, una recomendación es de que, dependiendo del core de tu negocio, la mandes a la nube y si no tienes los recursos como para mandarle a la nube, contrata algo que también es de bajo costo en la nube y puedes mantener un respaldo en tus oficinas, en tu sitio. Pero sí, es muy recomendable mandarlo a la nube. Ok, les iba a comentar un poco sobre plataformas de experimentación de ciberdefensa. Y aquí ya me voy a meter un poco en terminología militar también. Y esto también lo utilizan muchísimo las telcos. Las telcos han hecho muy buen trabajo en cuanto al diseño de arquitecturas y los gobiernos avanzados del primer mundo también han hecho la tarea y han logrado diseñar este tipo de soluciones de arquitecturas donde
puedes ir segregando según el rol y la función que vayas a hacer. Por ejemplo, si tú quieres hacer análisis de malware, tú generas tu segmento para hacer análisis de malware con máquinas virtuales, donde puedes hacer inyecciones de código, donde puedes botar código malicioso en un segmento aislado sin que esto afecte a los otros segmentos de la red. Si tú eres un investigador, tú puedes generar tu propia honeynet y tienes un segmento aislado con todas las protecciones, como por ejemplo un firewall, que es algo súper básico, donde lo que tú vayas a exponer y a atraer, como la honeynet, para atraer las moscas, no te vaya a afectar a tus redes de producción o a tus redes de desarrollo. Si tú eres el que maneja toda la administración, todas las consolas, tu segmento de red tiene que estar aislado. Si tú trabajas en la parte de hacer el análisis de vulnerabilidades, si tú eres el que hace los pentesting internamente, tienes que trabajar en un segmento donde tengas acceso sí a toda la red de manera controlada, pero en un segmento aislado. Entonces, estas plataformas de experimentación de ciberdefensa se usan mucho en gobierno y se usan mucho también en el ambiente militar, donde la recomendación es que todo esté absolutamente separado y controlado. Aquí un poquito lo que les mencionaba sobre la terminología militar. En cuanto a las capacidades de ciberdefensa, las he separado en dos grupos. Las tecnologías duales que son aplicables al entorno militar y al civil, como por ejemplo, gestión y monitorización y correlación de eventos, lo que hace un SOC, un NOC, detección de intrusos, sistemas antifuga de datos, que son los DLPs, neutralización de botnets, gestión dinámica del riesgo, que es gobierno, riesgo y cumplimiento, GRC, mitigación de ataques de negación de servicios, estudios de ataques contra la infraestructura de red, inteligencia, ciberinteligencia, que es la recolección de fuentes abiertas, filtrados de datos, y seguridad de arquitecturas orientadas a servicios. Ese puntito de seguridad de arquitecturas orientadas a servicios, yo lo recomiendo, que lo discutan y lo conversen siempre con la gente que hace desarrollo y programación. Nuestros amigos que hacen desarrollo y programación generalmente no consideran, no quieran, sino porque muchas veces desconocen o no se han introducido en el mundo de lo que es el desarrollo de aplicaciones orientadas a la seguridad. Y sí es donde deben de tener un poco de conversación y mantener niveles muy altos de comunicación con ellos para el desarrollo de aplicaciones seguras. Ahora, este tipo de tecnologías se aplican al entorno militar y civil en común, pero hay unas que son específicas para el entorno militar, como por ejemplo mecanismos de federación seguros en entornos militares. Estoy hablando ya de comunicaciones en protocolos cerrados que solo se utilizan en ambientes militares. No estoy hablando de sistemas de alta disponibilidad robustos, ya estoy hablando de equipos que no, bueno, sabemos que en seguridad nada es al 100% seguro, pero se la ponen más difícil a los cibercriminales y tienen muchos más controles y muchos más filtros. En este de aquí sí no vamos a encontrar marcas que son tan comunes como las que se venden al día de hoy, sino que ya vamos a encontrar un poco más de marcas cerradas, como las que vamos a ver ya mismo en lo que es ambientes de seguridad de escala, en lo que es ciberseguridad industrial. La compartición de información de forma segura. Hemos visto alguna vez que existen dispositivos cifrados para transportar información, un USB cifrado. Los de tipo militar ya tienen niveles de encripción, ya cuestan un poco más. Ahí sí hay cómo invertir, sí hay cómo gastar también en ese tipo de dispositivos. Existen también las portátiles que son las tipo Ruger, que son las portátiles que vienen contra caídas, contra golpes, contra bombas, etcétera, y que obviamente tienen sus discos cifrados. Ahorita se me vino a la mente. Acá en Ecuador nosotros tuvimos un incidente hace algunos años con un tema de narcotráfico en la frontera con nuestros amigos de Colombia, donde se capturaron unas portátiles. Y estas portátiles, cuando les hicieron, y el amigo Fabián también conoce este tema, cuando les hicieron el análisis, estaban estas portátiles súper cifradas, pero súper cifradas, que obviamente mi gobierno tuvo que pedirle apoyo al gobierno de Estados Unidos y se las llevaron, hicieron una auditoría, un análisis
con el fabricante de la marca de estas máquinas y del software que habían utilizado para hacer el cifrado, y lograron ver la información y lograron exponer la información de este grupo de narcotráfico. Pero de ese tipo de sistemas de seguridad estamos hablando ahora. Sistemas y redes de seguridad multinivel, investigación y desarrollo de malware, automatización de malware y creación de exploits en ambientes militares. Si creas un segmentito de tu red donde solo te dedicas a divertirte creando malware y a lanzar ataques y a jugar con tu honeynet. Esto aquí le encanta muchísimo a los grupos de ingenieros militares, donde se hacen locos haciendo pruebas y disparando ransomware, disparando malwares, y así mismo crean máquinas virtuales donde dentro de sus cajas de arenas ellos comienzan a probar mucho software malicioso, hacen maravillas con este tipo de tecnologías. Las he visto funcionando. Tuve la oportunidad de en el año 2017 también ser invitado acá por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Comando de Ciberdefensa acá en Ecuador, con unos amigos, donde me permitieron exponer también sobre este tipo de tecnologías y de ciberseguridad a los militares, y fue bastante interesante ver la experiencia y hasta dónde hemos llegado acá. Hemos avanzado bastante. Hasta hace algunos años no teníamos este equipo de ciberdefensa acá en Ecuador, pero ya hemos avanzado bastante y está bastante bien organizado y bastante bien parado. Esto acá más o menos para mostrarles un poco el ecosistema de ciberseguridad de una arquitectura bastante robusta. Les estoy mostrando ahí un poco de marcas de las que pude rescatar. No le estoy haciendo propaganda a ninguna en especial, pero sí mencionarlas de manera muy por encima, que donde ustedes pueden poner una marca como por ejemplo un F5 para protectores contra denegación de servicios, dentro de su arquitectura, ponganlo. Si ustedes pueden colocar un firewall Fortinet, un checkpoint en el perímetro y en la interna, úsenlo. Si ustedes consideran que su data principal en su organización viaja por el Wi-Fi, por el aire, utilicen equipos como Aruba, por ejemplo, utilicen tecnologías MDM como AirWatch. Si hacen algún tipo de investigación, de análisis de vulnerabilidades, utilicen Rapid7, Qualys, pero sí, mantener esto de aquí, porque estoy hablándoles un poco para las organizaciones que sí tienen cómo hacer inversión, pero sí existen otras herramientas que son de costo cero prácticamente, con las que se puede trabajar y se puede hacer muchísima investigación, muchísimo desarrollo. Existen ya muchas herramientas OSINT que no tienen costo, que son gratis y que se las puede utilizar pero muy bien. Pero yo siempre me he topado con algo. Y creo que hasta ahora no me ha fallado. Es que una, que lo barato sale caro, y otra, que todo lo gratis no siempre es gratis. Entonces sí les recomiendo a mis usuarios, les recomiendo a mis estudiantes, que cuando armen una arquitectura, traten de siempre hacer la investigación de mercado de qué marca o qué tecnología van a colocar en determinado segmento de la red. Y si se considera que la organización puede pagarlo, que la organización necesita ponerlo, que el core del negocio de esa organización amerita que tengas alguna marca en específico que ya ha sido probada, que está funcionando en otra institución, que ya ha tenido casos de éxito y casos de uso, haz caso, úsalo. No necesariamente pongaslo gratuito. Sí puedes ponerlo gratuito, pero dependiendo de lo que vayas a hacer. Esto un poco acá para los que les encanta también el tema de arquitecturas en Cisco. Hay una arquitectura de seguridad que es la ISA-IX 62443, donde te obligan a ir haciendo tu diseño por capas, donde tienes que ir segmentando tu red corporativa, donde tienes que generar tu DMZ, donde tienes que... Aquí ya vamos a entrar un poco en lo que me decía en la consulta hace un instante, tus aplicaciones en escala para el tema de seguridad industrial, donde sí tienes que comenzar a segmentar físicamente, tanto con cables como con equipos, cada uno de estos segmentos de red. Esta normativa 62443 incluso te menciona que por disponibilidad todos tus cables deben de ser redundantes, que todos tus equipos deben de ser fault tolerance, que todos tus equipamientos deben de estar
monitoreados constantemente en cuanto a los parches o a las versiones de Cisco, por ejemplo, el iOS que les van actualizando. Es bastante estricta esta normativa de lo que yo le he revisado. Y sí aplica bastante para temas de seguridad industrial. Y aquí ya un poco respondiendo a la pregunta del tema de seguridad industrial. Esta es una arquitectura que me parece siempre me ha parecido bastante interesante. Ay, perdón, creo que se me puso un timer y por eso se cambia cada rato. Esta arquitectura, si se vuelve a cambiar, la retrocedo. Esta arquitectura yo la tomé del ICS CERT de Estados Unidos, donde te hace un compendio de arquitectura SCADA y arquitectura corporativa. Si ustedes ven, vamos a mover el mouse, no sé si se alcanza a ver el mouse, pero si ustedes ven, acá donde se menciona un HMI Computers, esos son los equipos que manejan redes SCADA, redes de seguridad industrial, donde dice estaciones de ingeniería, donde por acá abajo también están los... Déjame ver si hay unos en la que sigue están. Hay unos servidores que se usan como interfaces para manejar los equipamientos de agua, de gas, etc. Y sí existen firewalls, que son firewalls para protocolos específicos de SCADA. Existen dispositivos de seguridad de fuga de información. Una de las marcas de las que me acordé ahora es McAfee, y hay otra que es Checkpoint también, que tiene, Fortinet también lo tiene, que tiene dispositivos para equipamiento de seguridad de SCADA, donde manejan protocolos del PLC que son específicos y que no los encuentras en una red normal, que no los encuentras sobre una red Ethernet. Lo que sí hacen estos dispositivos es es hacer que el usuario de una red Ethernet envíe información sobre las otras redes, pero a través de una conversión que utilizan estos equipos de seguridad de SCADA. Pero sí, la recomendación al día de hoy es que si tú trabajas en un banco, pon tu seguridad perimetral, tu seguridad interna, pon tu banco. Si tú trabajas en una petrolera o en una empresa de gas, también tienes que poner tu seguridad perimetral, tu seguridad interna, y también tienes que pensar en los equipamientos industriales y ponerles dispositivos de seguridad industrial. Haciendo alusión, Duro de Matar 4. Si se vieron Duro de Matar 4, en Duro de Matar 4 se hace el ataque, se hace el ciberataque hacia una planta de energía y una planta de gas. Y efectivamente, fue a través de un comando que le enviaron a uno de estos dispositivos y que lo hicieron sobrecargar. De hecho, también en uno de los cursos que recibimos en Colombia, nos enseñaron cómo hacer el ataque hacia una máquina que tenía un medidor, un manómetro, donde solo con golpear el manómetro lo descalibrabas, y eso ya es un ataque. Y descuadrando, haciendo que el manómetro se descontrole, ibas a alterar la presión, y alterando la presión ibas a lograr que el tanque explote. Sí se pueden hacer este tipo de ataques, y miren, no utilizando tecnología, sino utilizando la mano y una piedrita, o la mano y algún elemento metálico para hacer que el manómetro se descuadre. Ese tipo de ataques tú los puedes proteger con dispositivos de seguridad de SCADA. Miren, en las conferencias anteriores se mencionaba un ataque a bases de datos. Quise poner también esta lámina sobre el ataque a las bases de datos para que ustedes vean que si no segmentan de manera tal que sus bases de datos de producción estén separadas de las redes corporativas o estén separadas de las redes de control, los ataques pueden tener éxito. Entonces la recomendación es sí, separa tus bases de datos, que generalmente el cibercriminal no va a atacar la base que tienes expuesta, que maneja la información del día a día. El cibercriminal le gusta siempre husmear, le gusta siempre meterse hasta lo más profundo. Entonces, ¿dónde va a buscar un cibercriminal? Va a buscar en tu histórico, va a buscar en tus bases de datos históricas. Hay muchísima gente que almacena información, va y la guarda, y esa información de las bases de datos históricas las tiene desprotegidas, las tiene olvidadas en un rincón. Esas bases de datos históricas son las que le dan muchísimas más herramientas a un cibercriminal para obtener información a todos tus sistemas. ¿Por qué? Porque tú en una base de datos históricos te olvidaste, y como no le das mantenimiento, que tenías configurado un usuario, no sé, voy a poner como por ejemplo el SA, tenías configurado un SA que nunca le cambiaste la clave, o que dejaste una clave que después fue repetida en otros lados.
Y los cibercriminales lo que más hacen es hacer investigación, lo que más hacen es hacer lectura. Y siempre tratan de ver y atinarle a lo que tú estás dejando descuidado. Por eso una recomendación es sí, protejan sus bases de datos históricos, porque esas bases de datos históricos contienen incluso las conexiones y los puertos hacia los sistemas de control de una red SCADA. Y una vez más, la misma recomendación, genera zonas dentro de tu arquitectura para que cada zona tenga su protección. Hay administradores o directores de empresas o gerentes generales que les suele sonar como muy costoso, como muy oneroso este tipo de arquitecturas. Pero una frase que yo uso para convencerlos es: ¿qué pasa si tu planta de energía o tu planta de gas pierde una hora de disponibilidad por no hacer una inversión de 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 dólares? Vas a perder muchísimo más. Si eres una compañía un poco más chica, como un proveedor de alimentos, ¿qué pasa si tu flota de entrega de alimentos, tu flota de camiones, no recibe las órdenes en un día? Perdiste demasiado dinero versus la inversión que tenías que haber hecho en la arquitectura de ciberseguridad y en contratar los servicios de especialistas. Ya casi para terminar, mis recomendaciones para los corporativos es que levanten infraestructura y recursos tecnológicos y humanos para la habilitación del ecosistema de ciberseguridad. No se olviden del elemento humano. Si se olvidan del elemento humano, nada va a funcionar. El elemento humano tiene que estar capacitado, el elemento humano tiene que estar protegido, el elemento humano tiene que estar bien tratado para que todo esto funcione. Y para el segmento industrial, que es el más activo, la misma recomendación: levanta tu infraestructura y recursos tecnológicos y humanos para que habilites todo tu ecosistema. Si no haces levantamiento de toda esa información, si no haces un buen diseño de una arquitectura, si no haces segmentaciones, si no haces protección por capas, si te olvidaste de proteger la base, si te olvidaste de activar un DLP, que es para evitar fuga de información, si no pusiste a funcionar un SIEM, que es el que te avisa activamente, proactivamente de dónde puede estar una vulnerabilidad, no te va a funcionar todos los miles y cientos de miles de dólares que vayas a invertir. Y aquí una máxima de Bruce Schneier, que creo que la comunidad sí lo ha leído y me encanta: si piensas que la tecnología puede resolver tus problemas de seguridad, entonces no entiendes ni los problemas y mucho menos vas a entender la tecnología. Eso era lo que quería compartirles, mis estimados. No sé si tienen alguna consulta, René. Que sí, que salieron varias consultas, mi estimado amigo. Sí, de hecho, estuvo tremendamente entretenido y complementando incluso lo que hablábamos en conferencias anteriores. Como podrán ver, todo tiene su aspecto, y no solo la ciberseguridad habla del software que nosotros vemos el día a día, sino que también la ciberseguridad se debe encargar y debe hacerse cargo de las implementaciones físicas. Entonces hay mucho que estudiar, hay mucho que ver. Vamos a hacer pasar también a nuestro próximo expositor, Luisinho, y vamos viendo de los otros coanimadores. ¿Tienen algún comentario mientras voy buscando las preguntas que salieron para nuestro querido Jack? Una recomendación que siempre les doy a todos mis estudiantes, a todos los clientes, es: comienza por coger un papel y una pluma, un papel y un lápiz o una pizarra, y haz el dibujo de las veces que sean necesarias, y no solo lo hagas tú. Llama a tu supervisor, llama a tu subalterno y llama hasta al programador. Porque generalmente cuando haces ese tipo de reuniones con el diseño de la arquitectura, los otros van a ver lo que tú no ves y tú vas a ver lo que nosotros no ven. Exactamente. Partimos con una pregunta que dice: DMZ, ventajas y desventajas. Yo creo que la resumiría solamente en ventajas, porque desventajas de una DMZ para mí no existen. Haz tu zona desmilitarizada, ubica bien tus servidores dependiendo del core del negocio,
En alguna vez también me tocó que una empresa de mercadotecnia, donde tenía toda información sensible que tenía su propiedad intelectual, ellos mismos la hacían, la diseñaban, ellos mismos la generaban, lo habían puesto en el segmento de red que estaba vulnerable hacia el Internet, sin la protección. Y entonces lo que yo les dije, bueno, ¿y cómo proteges tu propiedad intelectual? Entonces me dicen, no, es que nos dijeron que lo pongamos ahí en un costado del firewall con un... Digo, sí, pero a ver, hagamos lo siguiente. Coge esa máquina, muévela hacia un segmento de red aislado, hacia una DMZ donde tengas solamente ese servidor y partamos tu firewall en dos. Entonces, ahí es una forma de proteger tu información. Esa es una habilidad donde el cibercriminal va a tener que pasar por dos puertas, por dos guardias, y no se la vas a poner tan fácil. Entonces, para mí existen muchísimas más ventajas que desventajas. Yo desventajas de una DMZ no las veo. Exacto. Eventualmente las desventajas que uno podría supuestamente tener sería la complejidad que le vamos poniendo a la red. Pero si tienes problemas por poner complejidades, porque al final del día es cómo se traduzca el tipo, la cantidad de puertas que les ponemos. Así que concuerdo contigo que no son desventajas, sino que son trabas de seguridad. Y obviamente por algo mismo nosotros tenemos que ser los arquitectos de esta estructura para no hacernos a nosotros mismos la propia zancadilla, digamos. Después tenemos una pregunta de Raúl Peña, que dice, ¿podría profundizar un poco más en virtualización? Eso es tremendo porque la virtualización también es otro mundo, y si lo hablamos del mundo de la ciberseguridad, también es otro mundo totalmente aparte de la misma actividad de la virtualización. Correcto, yo podría resumir la respuesta en, ¿qué prefieres que te ataquen? ¿Un servidor virtual cuyo tiempo de regenerarlo, o cuyo tiempo que te tomarías en volver a ponerlo a funcionamiento es muchísimo más rápido que un servidor físico? El servidor virtual, tú tienes tu snapshot y lo pones a funcionar en micras de segundos, versus un servidor físico que te demorarías la vida entera porque te tienes que acordar del sistema operativo, del parche, a ponerlo a funcionar. Entonces, en cuanto a virtualización en ciberseguridad, también es muy recomendable. En lo que se refiere a balanceadores de aplicaciones y a balanceadores de cargas, se utiliza mucho la virtualización de servidores internos dentro de estas cajas para contener ataques y para hacer redireccionamiento de tráfico en lo que se refiere a balanceadores, pero es muy recomendable. Exacto, y sin contar de que, aquí hay una pregunta que está relacionada, que mejor paso a ella para que se entienda mejor, y que se consulta, ¿qué es más efectivo, virtualizar o manejar un servidor espejo de respaldo? Aquí también tenemos que incluir los respaldos del mismo hardware. Si se te muere un servidor, voy a salir incluso del sistema operativo. Si se te muere una memoria RAM y si el servidor tiene un par de años, ya sabes de que la memoria RAM no va a estar tan disponible como fue hace 3 años que lo implementaste. Entonces, si se te muere un servidor y tienes que poner otro exactamente igual, también tienes que tomar esas condicionantes. Por mientras un equipo virtualizado, agarras la imagen y eventualmente lo puedes meter en cualquier otro virtualizador, ya sea un VMware, un KVM, un Server, o alguna plataforma de emergencia que puedas levantar. Por eso te comento que el mundo de la virtualización tiene otras aristas y obviamente es mucho más rápido. Correcto, sí. De hecho, si tú a un firewall físico tienes la habilidad de que esa marca lo soporte, le sacas la virtualización y lo pones a correr tal como tú mencionas en otro lado. Pero generalmente lo que sí no podríamos hacer es que en dispositivos de uso específico, por ejemplo los de tipo militar, que sí son equipos físicos, ahí sí toca de ley tener o comprarse el spare, o toca comprarse el equipo espejo y tener el equipo espejo disponible para que funcione en caso de que sufra algún incidente el equipo principal. Pero para ambos mundos hay soluciones. Exactamente. Va a depender mucho de la necesidad de la necesidad de la empresa. De alguno de nuestros coanimadores, alguna sugerencia, vista, revisión a lo que hemos conversado.
Nada, creo que ha estado todo excelente, sin duda, eh, muy, muy importante conocer toda la infraestructura de lo que es en base a la seguridad y estar protegidos a final de cuentas, más ahorita con todas estas situaciones que hemos estado viviendo actualmente a nivel mundial de pandemia. Creo que muchos han ingresado a este mundo del Internet en cuestión de negocio, ¿no? Ya de montar tu propio servidor, de crear tu propia empresa o más. Ahora hay muchas empresas que han optado por el home office, ¿no? El trabajar ya desde casa y el montar este tipo de servidores con tu VPN o montar esta seguridad en cada lugar, en cada punto, en cada domicilio. Todo esto también es muy, muy importante para la seguridad de toda la información, que ya no es tanto también en un solo sitio, ¿no? Que no es en un edificio donde se centraba toda la labor, ahora ya se ramifica, ¿no? A diferentes puntos y es muy importante uno mismo o en el mismo empleado el conocer todo esto para también saber qué es lo que tienes en tu casa, ¿no? En el momento y cómo protegerte tú mismo de toda esa información sensible que manejas de la empresa a la cual prestas los servicios, ¿no? Entonces, para mí es muy, muy, muy importante toda esta información, sin duda, muy interesante y pues bueno, amplísimo el tema también. En cuestión de la virtualización, sin duda creo, a mi punto de vista, es muy importante. Para mí es recomendable más una virtualización que utilizar el sistema fijo, así tal cual. Creo que la virtualización es una ayuda enorme. Y en cuestión del Central Data, creo sabemos ahorita que por la cloud o la nube son muy importantes también, pero yo soy más del Central Data que una cloud, o más que nada la cloud es más por lo que necesitas trasladar de un punto a punto, que puede que necesitas tener la conexión en cualquier lugar donde andes, tener ese acceso a esa información y también en parte pues el punto del dato más sensible, ¿no? Para lo que es la nube, protegerlo en ese aspecto y evitar la vulnerabilidad de la sustracción de esa información. Exactamente. Bueno, se está uniendo al panel el maestro Mistral. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, colega. Salud, salud. Oh, excelente, excelente. Me ha gustado mucho la programación. Sí, ha estado tremenda, ha estado tremenda. Nos hemos corrido un poquitito con el horario, pero la verdad es que se ha disfrutado absolutamente todo. Sí, excelente. No importa el tiempo no importa. Lo importante es disfrutar de estos temas tan ricos para nuestra cultura. Efectivamente. Mi estimado Mistral, ¿tiene alguna consulta que le quiera poner a Jack aquí con su presentación? Bueno, no he podido ver la presentación del compañero, puesto que andaba haciendo una labor y hasta ahorita me estoy integrando de nuevo. Entonces no sabría qué preguntarles, compañeros. Perfecto, perdón por ponerle un aprieto. No se preocupe, no se preocupe. No, tremendamente claro. Yo creo que todo lo presentado es muy acorde a todo lo que hemos visto en estos días del cómo nos podemos proteger y claro, si lo relacionamos con lo que vimos ayer con Pablo, con Ernesto, de tratar de hacer un movimiento lateral en un ambiente tan complejo, o ni siquiera tan complejo, no hablemos de complejidad, hablemos de seguridad. Sí, colega, una acotación ahí con respecto a lo último que escuché el compañero sobre la virtualización. Me hacía mucho hincapié sobre el hecho, pues, porque el otro compañero que estaba hablando sobre la Big Web también hablaba sobre eso, la virtualización. Yo estoy dando un curso de la Big Web a unos muchachos que, por cierto, estábamos con el asunto de la virtualización, pero con Tiles o con QS, que son sistemas operativos usados específicamente para el anonimato, puesto que esto, pues, el Tiles funciona con Tor incluido,
pero Cubase no, Cubase es un sistema operativo exclusivamente para navegar en este tipo. Y pues la privacidad, como decía el compañero hace poco, es algo importante y el sistema virtual pues es lo mejor. Nada más para esa pequeña acotación. Efectivamente. Mi querido Jack, ¿alguna recomendación adicional que quieras dejarle a nuestros usuarios que tienen, y que bueno, se llevaron la experiencia y tus comentarios, pero algo más puntual que les quieras nombrar? Porque lo que hablaste ya fue clase magistral. Bueno, sí, que cojan papel y pluma y hagan los dibujitos. Yo me he topado, ya te digo, con muchos ingenieros que lo que no les gusta hacer son gráficos. Y lo primero que se les pide en una consultoría es dame el gráfico. Y sí, hagan el gráfico, es una muy buena recomendación. Y también aprendan a hacer dimensionamiento para que sus arquitecturas sean sustentables en el tiempo, de manera tal que sus directores no vean que la plata se bota, sino que se invierte. Exactamente, exactamente, sí. Lamentablemente, y esto me lleva a muchas conversaciones antiguas con varios clientes y amigos, que nosotros en el área de informática, tanto de la computación, bajemos a hardware y a la informática más bien lógica, siempre nos ven como un costo. Y mientras nos vean como un costo y no como un servicio, mientras exista el pensamiento de que el informático pide dinero para gastárselo en equipos para jugar, y no en que el informático pide dinero para implementar equipamiento y sistemas que puedan mejorar la producción y por ende mejoran el ingreso del dinero. Entonces eso es un tema bastante importante es un paradigma que hay que cambiar y tenemos que forzar a ese pensamiento y volvernos y tratar de entregar esa información como que somos una cultura al final del día, ¿no? Sí, sí, y mira que para ya con esto terminar, el último caso con el que me topé fue un caso bastante estresante, bastante complicado, porque la propia organización, la propia cabeza de la organización entendía que tenía muchísimos problemas, entendía que necesitaba hacer muchos arreglos, pero al mismo tiempo no entendía que tenía que soltar el recurso humano y el recurso económico para resolver sus problemas. Y cuando tuvimos una conversación, yo le dije, bueno, mensualmente estás facturando tú cerca de $400,000, pero con todo lo que no has hecho, con todo lo que no has arreglado, estás perdiendo $400,000 también al mismo día, porque podrías estar facturando el doble. Y su respuesta fue, es que ya me acostumbré a lo que estoy ganando y a lo que estoy facturando y con eso puedo sobrevivir. Sí, efectivamente. Efectivamente. También me he visto enfrentado a un par de clientes que no quieren aumentar su presupuesto en informática porque o no saben qué es lo que necesitan o se acostumbraron a que su área informática funcione en esa línea. Y son un valle, no se mueven ni para arriba ni para abajo, porque saben que si tienen una caída de internet, por lo general es el ISP. Pero ellos se mantienen ahí y no varían en nada. Entonces lo simpático fue que de esa conversación, este dueño de esta compañía, el único dueño de esta compañía, una compañía más o menos grande, es ingeniero de sistemas. Y es el gerente general. Bueno, es más anecdótico con ese dato. Ay. Pues es que es como decían hace rato, ¿no? Se acostumbran tanto en el aspecto de que, no, reinícialo, como decimos aquí en México, la vieja confiable, ¿no? Que te dicen, pues la vieja confiable es lo de siempre. Y es reinícialo, tienes un ataque y lo que hacen es reiniciarlo y ya se acabó y seguimos. Y a lo mejor, como decía, no, la falla es un empleado, ¿no? Alguien interno, y es una falla que siempre vas a tener, porque es alguien que siempre te va a encontrar
eh, ya la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, se acostumbran a esas fallas, en el aspecto ahorita de lo económico, a no tener que invertirle en algún especialista en seguridad para que te localice de dónde viene esa falla y el por qué es tan constante o que cada cierto tiempo te suceda, que no quieren invertirle a final de cuentas y se acostumbran a esos escenarios, a vivir en ese punto de inseguridad. Y pues bueno, desgraciadamente el money money es el que mueve esto, ¿no? Perdón, si me desmuteo, mejor. Sí. Querido, querido, querido Jack, algunas palabras al cierre de tu presentación y recomendaciones para Luisinho. Agradecerles a todos ustedes, a la audiencia y a los organizadores por la consideración y a seguir aprendiendo. Esto es un tema de aprendizaje constante, continuo. Algo que yo también siempre les recomiendo a mis hijos acá es, y que también creo que lo mencionó Adrián en la anterior presentación, es de que nunca dejen de aprender, nunca dejen de estudiar y que se certifiquen lo más que puedan en cualquier producto, en cualquier tecnología, en cualquier marca. Eso les va a ayudar muchísimo.